Hola a todos y a todas. Mirar, esta es una presentación o un vídeo que voy a realizar para el curso de tercero de la ESO. Como sabéis, la semana pasada hoy es domingo, domingo 10. Por tanto, esta semana pasada hemos acabado la primera parte del sector primario y hoy vamos a realizar la segunda presentación o la segunda parte del sector primario, que será una presentación que vais a tener a lo largo de mañana hasta toda la semana esta que va a empezar, junto con una serie de actividades también que tendréis a lo largo de la semana, como ya habéis tenido en esta que hemos hecho la primera del sector primario. He visto que tenéis algún problema a la hora de realizar. Ahora lo voy a poner. Mirad, primero bueno, como sabéis, estoy aquí en el blog, ¿vale? Y simplemente me he venido a la pestaña de tercero de la ESO y ahí tenéis toda la información necesaria. Como sabéis, este vídeo que tenéis aquí, este vídeo que estáis viendo aquí es el primer vídeo, ¿vale? El sector primario uno, la primera parte, y hoy vamos a hacer la segunda parte. Bien. Em, Simplemente ya me voy a venir como estáis viendo aquí, el sector primario, la presentación, yo me estoy viniendo a esta presentación que vosotros podéis entrar cuando queráis. Vale, entonces me vengo a la presentación del sector primario, os la voy a poner más grande para que vosotros lo podáis ver mejor. Em, Aquí creo que está mejor. Bien. Entonces, como sabéis, nosotros ya vimos todo esto, ¿vale? Para que se vea mejor, lo vamos a bajar un poco. Nosotros estamos, todo esto de los tipos de hábitat ya lo vimos, tanto el hábitat mixto, ¿verdad? El hábitat disperso, el concentrado, las parcelas, la actividad que teníais para esta semana pasada, ¿vale? Y creo que tenéis algún problema, habéis tenido algún problema en esta actividad. ¿Por qué? Porque según me estáis diciendo no tenéis el libro de texto, que deberíais de tenerlo. No debería de estar en el instituto, sino que lo tendríais que tener. Pero bueno, en cualquier caso, yo os he tratado de solucionar para poder realizar esta actividad, que yo os pedía que teníais que entrar en el libro. Si no lo tenéis, os he enviado un enlace al foro del sector primario de Aules, donde tenéis, en ese enlace os lleva a un mapa en el que os está mostrando el porcentaje de la producción agrícola de cada provincia de España, ¿vale? Entonces ahí podríais solucionar la actividad si es que no tenéis el libro en casa. Bien. Entonces, continuamos. Nosotros simplemente nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Esto yo el otro día no lo expliqué, nos habíamos quedado en los tipos de parcelas, las parcelas, y simplemente tenéis que tener en cuenta que las parcelas, en función de cómo son los límites de cada una de las parcelas, distinguimos, y es lo que vamos a empezar hoy, y lo importante de hoy, distinguimos dos tipos, ¿no? Dos tipos de paisajes agrarios dentro de esas parcelas, ¿vale? Entonces, los primeros paisajes agrarios que nos vamos a encontrar, este tipo de paisajes agrarios nos los encontramos, por ejemplo, en España, en otros países de Europa también, pero en España los encontramos. ¿Qué dos tipos de paisajes agrarios predominan? Predominan los campos abiertos, que también son llamados como open fields, o otros tipos de paisajes agrarios que serían los campos cerrados o bocaje. Entonces, vamos a empezar por los primeros, los campos abiertos. Los campos abiertos simplemente son parcelas, evidentemente son parcelas abiertas. Ahora lo vais a ver en los dos tipos de paisajes agrarios los vais a ver en una imagen, en una imagen en la siguiente diapositiva que os aclarará qué es cada uno o cómo es cada uno de ellos. Bien, los campos abiertos son simplemente parcelas abiertas en las que no hay separación entre sí. Eh, en este tipo de campos abiertos predominan en la meseta meridional de España. Para conocer bien qué es la meseta meridional, simplemente tenéis que tener en cuenta que la palabra meridional se refiere a la zona sur. Por tanto, vosotros si vais a un mapa físico de España y detectáis la zona de la meseta, la zona meridional sería la que queda en el sur, que sería en torno a Sierra Morena, etcétera. Bien. Por tanto, estos campos abiertos son característicos en la meseta meridional de España. Y por último,
En este tipo de paisajes agrarios, las viviendas de los agricultores suelen estar agrupadas entre sí, ¿vale? Estas son algunas características de los campos abiertos, que ahora veremos en la siguiente diapositiva. En cuanto a los campos cerrados o bocaje, los campos cerrados son, evidentemente, como ya su nombre indica, son parcelas cerradas por balizas generalmente o muros de piedra, es decir, están señalizadas por balizas o muros de piedra, etcétera. Estos campos por lo general se comunican entre sí mediante una red de caminos, ¿vale? Los campos cerrados se comunicarían entre sí mediante redes de caminos y en este caso los agricultores viven en casas aisladas. Ya no estarían agrupadas las casas de los agricultores, sino que estarían aisladas cerca, evidentemente, de los campos de cultivo. Y por último, tendríamos que decir que este tipo de paisaje agrario de los campos cerrados es característico del lugar, ¿no? ¿Qué lugar es característico? Pues de la cornisa cantábrica, que es la zona norte de España, y también de la Europa atlántica. Bien, la Europa atlántica se refiere evidentemente a todos esos países que están cercanos al océano Atlántico, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, pues Francia. Bien, esto son simplemente un pequeño resumen de los dos tipos característicos de paisaje agrarios que existen y que debéis conocer. Aquí los tenéis, ¿vale? Aquí los tenéis. Os lo voy a acercar un poco más así para que se vea mejor. En la izquierda tenemos los campos abiertos o open fields y en la derecha los campos cerrados. ¿Vale? Entonces, simplemente estáis viendo que en la parte derecha los campos están quedando mucho más, digamos de alguna manera, están cerrados entre sí, ya sea por una red de caminos o por este caso, el ejemplo este, pues por una serie de árboles, ¿no? De arboleda, donde está claramente cerrado lo que sería el paisaje agrario. Vale, pues esto es respecto a los dos tipos de paisajes agrarios que predominan, ¿no? Tanto en nuestra zona como en Europa. Continuaríamos con una serie de actividades que vosotros ya habéis hecho, la mayor parte de vosotros ya habéis hecho, que la tenéis en Aules. Esta era una actividad que yo ya puse hace tiempo, ¿vale? Que algunos tenéis que repasarla, ¿vale? Porque hay algunas de la segunda actividad de verdadero o falso que no habéis contestado correctamente. Pero bueno, esto en este caso ya no va a ser, yo ya diré la actividad que va a ser para esta semana, que no es esta, ¿eh? Continuamos con el punto 2.2, que son los sistemas de cultivo. Ya más un punto, una diapositiva más importante, un apartado más importante, o que considero que debéis de comprender bastante bien. Entonces, nos dice que las parcelas agrícolas se pueden aprovechar de forma bien intensiva o bien extensiva. Nosotros tenemos, dentro de lo que son los sistemas de cultivo, tenemos una agricultura que, evidentemente estamos dentro del sector primario, perdón. Dentro del sector primario tenemos una actividad económica que es la agricultura. La agricultura no tiene una sola, es una actividad, como su nombre o como acabamos de decir, no solo es una actividad económica, pero claro, la actividad económica puede ser de diferente tipo. Hay actividades económicas que podríamos llamar intensas o que lo que predominan en este caso, la agricultura intensiva, predominaría el buscar el máximo beneficio posible y el máximo provecho de la tierra, y la agricultura extensiva, que tiene otra serie de características que ahora diremos. Nos vamos a centrar primero en la agricultura intensiva. Dentro de la agricultura intensiva, como ya acabamos de decir, evidentemente busca extraer el máximo provecho de la tierra. Generalmente en los países desarrollados, como el nuestro que vivimos, por ejemplo, esta agricultura utiliza muchas técnicas o una gran cantidad de técnicas para proporcionar un rendimiento muy alto de las tierras. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos una gran extensión de tierra, por ejemplo, o pequeña extensión de tierra, generalmente son grandes extensiones de tierra en las cuales, ¿qué sucede? Lo que sucede es que se busca la mayor predominio o la mayor producción posible. Para eso, si lo que se requiere o lo que requiere la tierra es que se inyecte en la tierra los fertilizantes que haya o que predominen para extraer de la tierra el mayor número de productos al menor tiempo posible, se realizará. Porque es lo que es el último objetivo que se busca en este caso en la agricultura intensiva, será ese, ¿vale? Es decir, el mayor número de producción, de extracción del producto en este caso,
con el menor tiempo posible, evidentemente para también un beneficio económico posterior. En los países en vías de desarrollo, claro, en este caso, en los países desarrollados estamos diciendo que la agricultura intensiva utilizaría técnicas, serían las técnicas propias del campo, ¿no? Es decir, ya sean fertilizantes, ya sean compuestos químicos o todo tipo de métodos químicos que traten de sacar el mayor aprovechamiento de la tierra. En cambio, los países en vías de desarrollo, como a lo mejor no tienen esas técnicas todavía tan avanzadas para poder extraer el máximo provecho de las tierras, lo que hacen es tener una mano de obra abundante, es decir, sería una gran cantidad de trabajadores para sacar más provecho evidentemente, cuanto más trabajadores tienes y trabajadoras tengas en un campo agrícola o en una producción, más producto vas a extraer. Bien, eso por lo que respecta a la agricultura intensiva. Os avanzo lo siguiente. Aquí solo estamos hablando de la agricultura intensiva. Va a haber una segunda parte que ya será para la siguiente semana, que yo voy a haceros un vídeo, una presentación, donde dedicaré una presentación exclusivamente para la ganadería intensiva, ¿vale? Con una explicación concreta y una serie de características y de cosas que veremos, que me parecen interesantes que conozcáis. En segundo lugar, nos encontramos con la agricultura extensiva. La agricultura extensiva prácticamente se realiza en grandes parcelas que evidentemente que no se explotan en su totalidad, porque la agricultura intensiva no tiene como objetivo sacar el máximo aprovechamiento de la tierra, ¿sí? Y la mayor producción. Hay una parte de la tierra de imaginar que tenemos, como os ha dicho, una gran parcela, una parcela muy grande, pues por ejemplo, como las que tenéis aquí, una gran parcela de un territorio muy extenso, en la que no se va a utilizar toda, es decir, de esa parcela de una extensión muy grande no se va a cultivar en toda su totalidad. Os está diciendo ahí, que eso lo visteis el año pasado en segundo de la ESO, hay una parte de la tierra que se deja en barbecho, es decir, el barbecho significa dejar descansar la tierra durante un tiempo, generalmente un año, para recuperar su fertilidad en un tiempo después, ¿vale? Entonces tendríamos una gran extensión de tierra, que cultivamos una parte de ella, otra la dejamos descansar, podríamos decirlo así, la dejamos descansar sin cultivar y para el siguiente año volveríamos a descansar o dejar sin cultivar la que habíamos cultivado y la que no habíamos cultivado la aprovecharíamos, porque eso recupera la fertilidad de la tierra. Bien, continuamos. La siguiente diapositiva lo que nos marca es que, evidentemente, según aquí lo que vamos a hablar son si bien hemos dicho los sistemas de cultivo, ahora vamos a hablar de los tipos de cultivo de alguna manera. Bien, los tipos de cultivo, dice, según de dónde proceda el agua para los cultivos, porque claro, no siempre se riega el cultivo de la misma forma. Por tanto, hablaremos de cultivos de regadío y de cultivos de secano. Es importante que lo conozcamos. Mirad, el cultivo de regadío son los que crecen con el agua que se obtiene a partir de sistemas artificiales de riego. Es decir, nosotros el cultivo de regadío no esperamos a que llueva para que se riegue el campo, sino que a pesar de que no llueva, porque hay lugares de la geografía española, por ejemplo, que no llueve, por ejemplo, ¿no? Y entonces o incluso la agricultura intensiva. La agricultura intensiva estaría relacionada con este cultivo de regadío, puesto que pretenden que el campo esté totalmente disponible para producir el máximo, ¿no? Por tanto, los cultivos de regadío, lo que se realiza es, evidentemente, son los que crecen con el agua que se obtiene a partir de los sistemas artificiales de riego. ¿Cuáles son esos sistemas artificiales de riego? Pueden ser canales, pueden ser las inundaciones, pueden ser las aspersiones, las inundaciones controladas, ¿vale? Las aspersiones, sistemas de riego de diferente tipo, etc. ¿Bien? Es decir, que los cultivos de regadío se están utilizando técnicas, sea cual sea esa técnica, para regar el campo y producir un determinado producto. En cambio, los cultivos de secano
son los que se riegan solamente con el agua que recibe de la lluvia, ¿vale? El cultivo de secano, que tenéis aquí la imagen, ¿eh? Tenéis la imagen de cada uno de ellos. Evidentemente es muy sencillo, ¿no? El cultivo de secano estamos esperando, se espera a que llueva para que regar los campos y así producir un determinado producto. Bien. Aquí volvíais a tener una serie de preguntas, pero vuelvo a repetir, estas preguntas no, en principio no las tenéis que hacer. Si las estáis haciendo para aquella tarea que yo había pedido en Aules ya hace semanas, las podéis realizar. Pero estas tareas que aquí os aparecen, por ahora nada, porque yo voy a poner la actividad o las actividades que yo voy a poner en al final de este vídeo. Van a ser unas tareas concretas que son las que tenéis que hacer esta semana. Estas que os están apareciendo aquí ya no, ¿eh? Son las que yo voy a pedir. Aquí otra de las actividades que os aparecía era esta, ¿vale? Hemos acabado esto, sí. Era esta, que era la visualizar este vídeo que teníais en YouTube y realizar una serie de preguntas, ¿vale? Pero esto tiene que ver con otra tarea que os pedí en Aules. Por último, creo que acabamos con esto, sí. Nosotros tenemos la variedad dentro de los cultivos, ¿no? Igual que hemos hablado que tenemos distintos tipos de cultivo, hay una serie de cultivos diferentes. No es lo mismo el monocultivo que el policultivo. El monocultivo simplemente también es muy sencillo, son explotaciones agrícolas donde solo se está cultivando un producto. Si nosotros tenemos una parcela, un determinado campo en el que solo estamos cultivando naranjas, pues estaríamos hablando de un monocultivo. Solo se está produciendo un tipo de cultivo, ¿vale? Eh, bien. En segundo lugar, en los monocultivos, otra característica es que ese tipo de cultivos no requieren de mucha maquinaria, puesto que como nada más estamos cultivando un tipo de producto, pues no requeriría mucha cantidad de maquinaria. Su objetivo es obtener la máxima producción con el mínimo gasto. Claro, ¿esto por qué es así? Puesto que no se están dedicando a diferentes cultivos o a una diversidad dentro del sistema de cultivo que tengan, sino que solo se dedican a uno y buscan obtener mucho producto de ese determinado cultivo para evidentemente tener un beneficio económico. Y por último, generalmente el monocultivo se utiliza para su puesta en venta en el mercado y se practica en grandes explotaciones. Generalmente el monocultivo se va a realizar en una gran explotación. Una gran explotación sería una parcela muy grande, ¿eh? Bien. Y por último, en segundo lugar, tenemos los policultivos. Los policultivos, evidentemente, va a tratar de que el campo no va a tener solo un cultivo en su producción, sino que va a tener varios. Son explotaciones donde se cultivan varias especies vegetales, ¿vale? Entonces, se suele practicar en parcelas de poca extensión generalmente y su producción suele estar destinada al consumo de la familia agricultora. Sí que es cierto, aquí también tenéis que tener en cuenta lo siguiente, aquí os dice esto, pero no es exactamente así, no tenéis que coger las cosas literalmente. Ya que el policultivo os está diciendo que generalmente es para el consumo propio de la familia agricultora, pero es cierto, es posible que una parte de los cultivos de los diferentes cultivos que tengan en este campo, posiblemente esta familia, ¿no? de agricultora, pues dediquen una parte a la venta, por ejemplo. Probablemente será una venta a pequeña escala, es decir, probablemente pues, en las poblaciones colindantes, etc. Bien, pues hasta aquí esta sería la última diapositiva de hoy, ¿vale? La última explicación de hoy sería esto que hemos visto. Entonces, vosotros acordaros, olvidaros de estas actividades. Estas actividades son las que ya habéis hecho o las que ya deberíais de tener hechas de semanas anteriores. La actividad que yo os propongo y que tenéis que hacer desde mañana lunes 11, ¿vale? Mañana es 11 de mayo y que vais a tener disponible hasta el 18 de mayo, lunes. Bien es cierto que, bueno, yo voy viendo en Aules, por ejemplo, yo el 16 en Aules voy a entrar y voy a ver, ¿cuántos habéis hecho las actividades? ¿Cuántos no? Si veo que aún queda mucha gente por hacer la actividad, pues voy a ampliar el plazo. Pero generalmente yo creo que tenéis tiempo suficiente para desde mañana lunes 11 de mayo hasta el 18 de mayo a hacer las tareas que yo os voy a proponer ahora, ¿vale? En primer lugar, os explico. La primera actividad
para esta segunda semana de mayo, ¿eh? Os pregunta, además son muy sencillitas, ¿vale? Os lo voy a ir señalando con el cursor. La primera pregunta os dice, escribe las actividades económicas del sector primario. Simplemente tenéis que responder las actividades económicas del sector primario, que las tenéis que tener muy claras. En segundo lugar, escoge las dos actividades del sector primario que más predominio tienen en nuestra provincia, ¿eh? En la zona donde vivimos, que en este caso sería la provincia de Alicante. ¿Cuáles son las dos actividades económicas que predominan? Vale, perdón. La tercera actividad sería cómo se llama la comarca de la comunidad donde vives. Nosotros vivimos en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene tres provincias, que es desde arriba desde el norte hacia el sur, Castellón, Valencia y Alicante. Pero dentro de Alicante, que es donde vivimos nosotros, tenemos una comarca. Nosotros estamos viviendo en una comarca o región, podríamos decir, ¿sí? Esa comarca, ¿cómo se llama? ¿Vale? Eso es lo que buscamos ahí. Y la pregunta 4. La pregunta 4 es una búsqueda de información que generalmente la mayor parte de vosotros y vosotras evidentemente vais a buscarlo en internet. Bien. Antes de explicaros esta pregunta 4, actividad 4 que os propongo, os advierto de lo siguiente, que es lo que tenéis aquí en la nota esta, ¿vale? No voy a corregir ninguna actividad, no voy a corregir la actividad 4, perdón, no corregiré la actividad 4 si no se señalan las diferentes páginas web, ¿eh? Es decir, de donde vais a extraer la información, porque esta actividad 4 la vais a tener que hacer buscando cosas en internet, porque algunas cosas no las conocéis, tampoco las hemos visto, pero es que eso es lo que busco. Busco que vosotros por vuestra cuenta tratéis de buscar otra actividad más, que es la actividad económica del sector primario, que es la pesca, y que busquéis información sobre algunas cuestiones. De esas cuestiones, como las vais a tener que ir a internet, no voy a corregir la actividad 4 si no me señaláis las páginas de donde cogéis esa información. Y tiene que haber mínimo 4 páginas web. Bien, tenéis que señalar la página web. ¿Cómo se llama la página? Generalmente, ¿cómo se llama la página? Y también deberíais de colocar el enlace a la página. Bien, entonces la primera pregunta de la actividad 4 es ¿qué es la pesca de arrastre? Tenéis que definirlo. ¿Qué son las pesqueras de acantilado? Que es una cosa típica, un tipo de pesca que ya no se utiliza, es una pesca, es un tipo de pesca antigua y es muy curiosa. Creo que es curiosa y que os va a gustar y que os puede interesar. Que se realizaba en esta zona, ¿eh? La zona de Benissa no, pero la zona de Benitachell sí, que es un pueblo cercano a Benissa. La zona de Encalpe también, en el Morro de Toix también, ¿vale? Entonces es interesante, ¿vale? Buscar qué son las pesqueras de acantilado. Después, la tercera actividad que os propongo de esta tarea 4 es qué pescados son típicos de nuestra zona, ¿vale? Tenéis que ponerme los pescados típicos de nuestra zona, de la zona en la que vivimos, ¿vale? También, ¿qué significa y para qué sirve el periodo de veda? ¿Vale? Me tenéis que contestar esto. ¿Qué significa y para qué sirve el periodo de veda? Y por último, una actividad que es escribe y descubre 7 platos típicos de nuestra zona que incluyan el pescado o el marisco en sus ingredientes. Cuidado con esta pregunta. Esta pregunta no se trata de que me pongáis vosotros aquí la paella. Evidentemente la paella sería un plato típico de nuestra zona, pero si me ponéis la paella, me tenéis, porque hay diferentes tipos de paella, ¿vale? Por tanto, me escribís 7 platos típicos que si uno me ponéis la paella, pues pero me tenéis que decir con qué pescado, porque claro, os estoy diciendo que incluyen el pescado o el marisco en sus ingredientes, pero si me ponéis un plato típico, como por ejemplo la paella, como hay distintos tipos de paella, me tenéis que poner una paella determinada y qué pescado se utilizaría en esa paella, ¿vale? Porque tenemos paella de marisco, tenemos paella de pulpo, tenemos el puchero de pulpo, que sería una plato típico de nuestra zona, justamente de Benissa, ¿no? El puchero de pulpo. Pues eso qué es, qué ingredientes lleva, qué pescado lleva ahí, qué marisco lleva. Tendríais que incluirlo. No solo significa que me pongáis cómo se llama el plato y ya está. No, tenéis que incluirme qué tipo de pescados lleva o de mariscos que lleva. Que evidentemente así estamos conociendo, daros cuenta que esto para lo que nos sirve es para, a través de la comida, conocer mejor la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Es a través de la alimentación donde podemos tener un mayor conocimiento acerca de la sociedad en la que vivimos.
Bien, pues hasta aquí la propuesta de estas actividades para la segunda semana de mayo. Espero que estéis bien todos y todas. Ya sabéis que podéis utilizar el foro para preguntarme cualquier tipo de duda o aclaración que tengáis que realizarme a lo largo de la semana y espero que estéis todos y todas bien. Un saludo a todos y hasta pronto. Adiós.